Venezuela seca y a oscuras. Les mostramos el calvario que millones de venezolanos viven cada día y que se intensificó tras el doble terremoto. 20 máquinas de Estados Unidos llegan a La Guaira para acompañar la fase de reconstrucción de la zona cero, casi 2 meses después del terremoto. El mundo arde. Incendios, sequías y ola de calor ponen en jaque a varios países, entre ellos Bélgica, que intenta sofocar el mayor incendio forestal del siglo. En medio del infierno por el cambio climático, Francia decidió pintar todas sus ventanas de blanco. La razón sorprende. En Venezuela, los apagones ya no son una excepción, son parte de la rutina. Pueden durar 2, 6 y hasta 20 horas, mientras las protestas vuelven a las calles. Los manifestantes denuncian que sin luz tampoco hay agua. El racionamiento de electricidad y agua para millones de venezolanos ya no se percibe como una medida temporal. Ante el fenómeno de El Niño, las restricciones se mantienen sin una fecha definitiva, mientras las tarifas suben y los servicios empeoran. Todo esto ocurre en medio de una Venezuela que intenta recuperarse del doble terremoto del 24 de junio. Aún no ha pasado el pánico del doble terremoto y Venezuela ya enfrenta otro sacudón. Una crisis eléctrica que no da tregua, apagones de horas, comunidades enteras a oscuras durante días y una situación que se repite en distintos puntos del país. Aragua, Carabobo, Monagas, Lara, Portuguesa, Cojedes, Zulia, Falcón y Bolívar están entre los estados donde los cortes han vuelto a alterar la vida cotidiana. Un país que se queda a oscuras. Vamos a cumplir 70 años, vamos a seguir con la misma vaina. ¿Cómo es posible que cuando comenzó el año la luz iba a 4 horas? Estamos a mitad de año, ahora la luz se da 7 horas. Cuando pasó lo del terremoto, yo dije, ya listo, muchachos. Pero hay un lugar donde la contradicción resulta particularmente difícil de explicar. El estado Bolívar, una región donde están algunas de las principales centrales hidroeléctricas de Venezuela y una de las mayores riquezas mineras del país. Y sin embargo, hay comunidades que pueden pasar días enteros sin electricidad. La luz se apaga, la paciencia también. Por ejemplo, Rocio, El Callao, Sifontes, incluso Gran Sabana, hay cortes eléctricos todos los días, incluso de 12 horas. Y por esta razón, los vecinos la semana pasada cerraron por varias horas la Troncal 10, que es la autopista que comunica a Venezuela con Brasil, bueno, cansados de esta situación que están viviendo. Hace un año acá en Bolívar no hablábamos de apagones todos los días y hoy estamos hablando de comunidades que tienen hasta 12 días sin energía. Sectores como Francisco de Miranda, Cristóbal Colón, Río Claro, son comunidades acá en San Félix que llevan ya 12 días sin luz por problemas como que se explotó un transformador o que estalló una línea de alta tensión y no hay una cuadrilla de Corpoelec que asista a esta comunidad para resolver este problema. 12 días no es ya un apagón, es una comunidad entera detenida, comercios que no pueden trabajar, familias que no pueden conservar sus alimentos y servicios que dependen de un interruptor. Y lo que ocurre en Bolívar encuentra su eco a cientos de kilómetros en el estado Aragua. Y bueno, hablando de Aragua, que es el estado donde vivo, en una situación de tensión permanente porque los cortes en algunos lugares son de 2 y 3 veces al día. Es una situación donde ni siquiera te puedes programar para saber qué voy a hacer a nivel de trabajo o en el propio hogar. Yo lo titularía un racionamiento desordenado.
Carmen Elisa Pecorelli es periodista y habitante de Aragua. Desde allí describe una aguda crisis que no tiene fecha ni hora en el calendario. Entonces, no hay un cronograma. Incluso los representantes de diversos sectores, como ya los nombré, Fede Cámaras, Comercio, han solicitado de manera formal y responsable a las autoridades un cronograma para que las empresas puedan trabajar. Pero este no ha llegado. Y así han venido ocurriendo muchas cosas que no te permiten trabajar, no permiten que tengas una vida normal. Pero el apagón no termina cuando se apaga el interruptor. En los edificios la falla se multiplica. Ascensores detenidos, bombas que dejan de funcionar y familias que tienen que cambiar su rutina para poder hacer lo más básico. Y es ahí donde esta crisis eléctrica se convierte en un problema mucho mayor. Con la electricidad, el que vive en edificio no solo se queda sin electricidad, se queda sin agua. Y así sucesivamente. Que fueron las iguanas, que fueron las guacamayas, que fueron la guerra económica, que fue, no sé, la sequía. Ahora ya no es ninguna de esas, ahora es las réplicas del terremoto, que son las que están produciendo que basta de excusas. Las bombas que suben el agua a los tanques necesitan electricidad y cuando el sistema falla, las familias tienen que buscar otras formas de abastecerse. En Bolívar hay sectores donde el agua por tubería llega apenas unas veces por semana y otros donde los habitantes ya no esperan que salga de la llave. De oro vive el gobierno, de velas vive el pueblo. Bueno, hay sectores donde el servicio de agua por tubería es ineficiente, llega 2 veces a la semana, pero también hay comunidades donde no saben lo que es abrir una tubería y que les llegue agua, por ejemplo, en la zona sur, incluso en comunidades rurales donde ya están acostumbrados a comprar agua en camiones cisternas o donde los vecinos han tenido que, mediante la autogestión, excavar pozos profundos para poder tener ellos mismos su abastecimiento de agua por tuberías. El agua entonces también se compra, alternativas que para una familia con ingresos limitados se convierten en otro gasto fijo y en un verdadero calvario porque no hay suficiente dinero. Y para los comerciantes la cuenta es todavía más larga. Si no hay electricidad, hay que encender una planta, pero una planta necesita combustible y el combustible también cuesta. En Bolívar desde el año 2019 hay duras fallas en el suministro de gasolina. En el resto del país, digamos que el servicio de combustible se ha regularizado, pero en Bolívar no. Acá todavía hay un control para el abastecimiento de gasolina que se recrudece hacia el sur. Entonces, no solamente en el presupuesto de un comerciante está el hecho de gastar o invertir dinero en un generador de energía, sino en cómo consigo el combustible para poder hacer funcionar este generador de energía. Es una cadena que termina pagando el ciudadano. El comercio paga más para mantenerse abierto. El consumidor termina pagando más por los productos y las familias gastan en agua, hielo, ventiladores recargables o reparaciones de equipos. En Aragua, Carmen Elisa cuenta el caso de una mujer que ya siente el impacto del apagón, está hastiada y lo está pagando a un precio muy alto. Ella me dice, me siento que estoy degradándome a nivel de salud, siento que estoy con mi entorno como lo es mi esposo y una hermana que tiene, estoy deteriorando la relación porque no soporto ni que me miren, pero además sigo deteriorando el bolsillo porque tengo que tapar huequitos cada vez que se va la luz, porque en el sector donde ella se va con más frecuencia. Y hay otro costo que no aparece en las facturas, el desgaste, calor, falta de descanso, alimentos que pueden dañarse, ascensores que no funcionan, técnicos que llegan a reparar un equipo y terminan perdiendo la jornada porque no hay electricidad. Y en muchos hogares el apagón termina afectando hasta el estado de ánimo.
un apagón que se convierte en bomba de tiempo. Nosotros vivimos en zozobra porque en realidad no sabemos en qué hora y en qué momento se nos va la luz. Pero ¿por qué una crisis que se repite en tantos estados termina siendo tan difícil de resolver? En Bolívar, Zuniaga apunta a un problema que está dentro de la infraestructura. Mantenimiento, inversión y centrales que necesitan recuperar su capacidad. Bueno, se puede presumir que la solución no es solamente apagar el bombillo en una casa, sino que tiene que ver más con la industria, y la gente en la calle también lo percibe. Nosotros hemos preguntado a las personas acá en Ciudad Guayana y también en el sur, y nos dicen que ellos no creen que la solución esté en el racionamiento. Y aquí aparece la gran contradicción de Bolívar, una región con grandes centrales hidroeléctricas, una región rica en oro, una región que durante años fue motor industrial del país, pero con comunidades que siguen esperando electricidad, agua y mantenimiento. Conversamos con el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, quien pone el problema en una cifra, tras el llamado de la presidencia encargada de ahorro energético. Aquí hay una producción de oro muy importante mensual de 5.000 kilos de oro, y hace 30 años se instaló un transformador de 30 megavatios para esta población de 100.000 habitantes, y eso está parado porque es una inversión de 25 millones de dólares, pero en el municipio de nosotros se sacan 5.000 kilos de oro, que son 650 millones de dólares mensual, y ese transformador vale 25 millones de dólares, que vienen siendo 180 kilos. Para el alcalde, la pregunta no es cuánto produce el Callao, es cuánto de esa riqueza regresa a la población. El oro se va, el futuro se apaga. Entonces, ¿cómo tú explicas que te estás sacando de mi municipio una gran cantidad de oro y no estás invirtiendo en una electricidad, en un servicio de electricidad que colapsa el comercio, perjudica el comercio del municipio del sur, atenta contra la calidad de vida de ancianos y niños? Entonces el gobierno no contempló esto. En todo caso, ese dinero que sacan, que es muchísimo más que lo que cuesta ese transformador, ¿dónde cree usted que va a parar? Donde ha parado todo el tiempo, se lo han robado. Se han robado todo y saben que está de salida. Y mientras la infraestructura falla, la paciencia también se agota en Bolívar. Habitantes de Guasipati cerraron la troncal 10, una de las principales vías hacia la frontera con Brasil. En Aragua, habitantes de San Mateo salieron a protestar después de pasar más de 40 horas sin electricidad. Pero las calles no han dejado de ser un terreno delicado. Una semana y media en Guasipati, donde la gente salió a protestar y cerró una autopista tan importante como la troncal 10 que comunica Venezuela con Brasil, y luego esa misma noche unos hombres armados dispararon contra esa protesta y al otro día la gente de nuevo salió a la calle. En Aragua, Carmen Elisa cuenta que después de las protestas también aumentó la presencia de funcionarios de seguridad en las calles. El mensaje oficial ha sido llamar a la calma, pero para los habitantes el problema sigue sin cambiar. La luz sigue fallando, el agua sigue fallando y la vida sigue siendo imposible de programar. Entonces, es una mezcla que solo el que lo está viviendo lo puede saber. Y así parte de esa frustración termina en las redes sociales, porque cuando no hay un cronograma, cuando no hay una respuesta y cuando protestar tiene límites, Internet termina convirtiéndose en el lugar donde la gente cuenta lo que está viviendo. Es un bombardeo mental. Esto es algo psicológicamente inhumano. Ando irritable, ando amargada. Lo que pasa en Bolívar no se queda en Bolívar. Aragua lo confirma. Y las protestas que vemos en distintos puntos del país cuentan la misma historia. Venezuela no solo está pidiendo luz y agua, está pidiendo respuestas. Un país donde la electricidad falla, el agua depende de esa electricidad. Los comercios pagan más para sobrevivir y las familias terminan pagando el precio de cada apagón. Y todo esto ocurre cuando Venezuela todavía intenta recuperar
recuperarse del doble terremoto. Pero quizás la imagen más fuerte no está en una central eléctrica ni en una mina, está en una casa, en una persona que no sabe cuándo volverá la luz, en una llave que no sabe cuándo volverá a tener agua y en un ciudadano que cada día tiene que inventar una nueva forma de sobrevivir al próximo apagón. Con un país apagado, se abre paso la ayuda estadounidense. Hoy La Guaira tiene nuevas herramientas para enfrentar la montaña de escombros que dejó el doble terremoto. Son 20 máquinas teleoperadas enviadas por Estados Unidos para acelerar la remoción y entrar en zonas donde todavía existe un alto riesgo. Pero esta no es solo una operación de limpieza. Entre el concreto y el acero, siguen las historias de familias que esperan encontrar a los suyos y cada tonelada que se retira puede acercarlos a una respuesta. Seis semanas después del doble terremoto que golpeó con fuerza al litoral central de Venezuela, La Guaira sigue frente a uno de sus mayores desafíos: retirar los escombros y abrir el camino hacia la reconstrucción. Pero entre las ruinas hay una búsqueda que no se detiene. Familias que día tras día siguen esperando encontrar a sus seres queridos, mientras las máquinas remueven toneladas de concreto y acero. Hay quienes no pierden la esperanza de encontrar una respuesta entre los escombros. Para ellos, la tragedia todavía no ha terminado y para acelerar esta tarea llegó nuevo apoyo desde Estados Unidos. La embajada estadounidense en Caracas anunció la entrega de 20 equipos pesados, teleoperados, que serán utilizados en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. La entrega se realizó en coordinación con la empresa estadounidense TF Solutions y de acuerdo con la representación diplomática, estos equipos permitirán retirar cientos de miles de toneladas de escombros de una manera más rápida y segura. Pero hay un elemento que hace particularmente importante esta maquinaria: su capacidad para operar a distancia en una zona donde todavía pueden existir estructuras inestables, demolidas o con daños importantes. Mantener a los operadores alejados de los puntos de mayor riesgo puede ser fundamental. La Guaira no está simplemente frente a una gran operación de limpieza, está frente a una montaña de escombros que representa uno de los primeros obstáculos para poder reconstruir. Una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó en alrededor de 1,2 millones de toneladas los escombros generados en las zonas más afectadas de La Guaira. De esa cantidad, cerca de 900.000 toneladas corresponden a concreto y acero. El resto está formado por muebles, enseres, materiales de construcción y pertenencias que quedaron sepultadas o destruidas entre las ruinas. Una cifra que permite entender la dimensión de lo que enfrenta esta región, porque cada escombro que se retira no representa solamente una tonelada menos. Puede significar una calle que vuelve a quedar transitable, un terreno que puede ser evaluado, un servicio que puede ser reestablecido o el primer paso para que una familia pueda volver a tener un lugar seguro. Y esa es precisamente la importancia de la remoción. Sin retirar los escombros, muchas de las labores de recuperación no pueden avanzar. En La Guaira, además, la situación es particularmente compleja por la cercanía entre las zonas urbanas, las principales vías de comunicación y la infraestructura estratégica del Estado. Aquí está el puerto, aquí está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y aquí
viven y trabajan miles de personas que necesitan recuperar su normalidad. Por eso, el despeje de las zonas afectadas se convierte en una tarea prioritaria, pero no es la primera maquinaria que llega para enfrentar esta emergencia. En las últimas semanas también se han movilizado equipos pesados desde otros estados del país para apoyar las labores de remoción. Excavadoras, camiones de volteo y otros equipos han sido incorporados a las operaciones. Ahora las 20 máquinas teleoperadas entregadas por Estados Unidos se suman a esa capacidad y el objetivo es claro, acelerar el retiro de los escombros y hacerlo reduciendo los riesgos para los trabajadores, porque detrás de cada montaña de escombros hay una historia humana. Están las familias que perdieron sus viviendas, los comerciantes que perdieron sus locales, las personas que todavía esperan respuestas sobre sus seres queridos. Para ellos la reconstrucción no es una palabra distante, es la posibilidad de volver a comenzar. Pero el retiro de escombros es apenas el comienzo. Después viene una etapa todavía más compleja, determinar qué puede recuperarse, qué debe ser demolido y dónde podrán volver a vivir y trabajar efectivamente las personas afectadas y sobre todo cómo se garantiza que las nuevas edificaciones sean más resistentes. La Embajada de Estados Unidos aseguró que la entrega de estos equipos forma parte de los esfuerzos de reconstrucción impulsados por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Washington también ha hablado de una hoja de ruta de 3 fases para Venezuela. Olas de calor, sequía generalizada e incendios alimentados por el cambio climático han convertido el verano en un verdadero infierno en países como España, Francia, Grecia, Portugal y ahora Bélgica, que enfrenta el mayor incendio forestal en un siglo de historia. A eso se suma el riesgo del llamado fuego zombie. Aquí les explicamos por qué el mundo arde. Europa se ha visto azotada durante semanas por devastadores incendios forestales, avivados por la sequía y un verano históricamente caluroso. Tras haber permanecido en tierra debido al mal tiempo, este miércoles los aviones cisterna volvieron a operar para ayudar a sofocar el mayor incendio forestal de Bélgica en un siglo, después de que los bomberos se abrieran paso durante la noche a través de un terreno pantanoso para rodear completamente las llamas. El incendio de Hyphens creció durante el fin de semana hasta alcanzar la mitad del tamaño de Manhattan, es decir, 3.000 hectáreas o 7.500 acres, calcinando una enorme extensión de humedales, pinares y senderos para excursionistas. Cientos de bomberos que trabajaron día y noche lograron detener su propagación. Nuestro principal objetivo aquí es evitar que el fuego llegue a la carretera nacional principal que puede ver aquí a mi izquierda. Para ello hemos desplegado dotaciones de bomberos con mangueras en la zona donde nos encontramos. También contamos con la ayuda de contratistas que están retirando los árboles que corren peligro de caerse. El incendio de Hyphens se desató por razones aún desconocidas en una zona que fue devastada por incendios masivos en 1911 durante un periodo similar de olas de calor. Es el mayor incendio forestal del país desde entonces. Incluso una vez controlado, las autoridades han advertido que se necesitarán semanas o incluso meses de riego y extensión para evitar que el fuego se reavive. Cuando llegamos aquí bajo esta lluvia y que te dicen que hay un incendio, es cierto que el hecho de que ya no veamos llamas no significa que no haya fuego. El fuego está ahí, está bajo tierra y la lluvia obviamente está ayudando, eso seguro. Y hoy está lloviendo abundantemente, lo cual es muy bueno, pero probablemente se necesitarán cientos de miles de litros para
para apagarlo, porque prácticamente en cualquier lugar donde veas pequeñas columnas de humo hay un incendio ardiendo bajo tierra, así que vamos a tener que inundar esta zona durante mucho tiempo. En terrenos pantanosos como los de Haifens, un incendio puede seguir ardiendo bajo tierra y resurgir a cierta distancia, un fenómeno conocido como incendio zombie, que también puede atacar las raíces de los árboles, aumentando el riesgo de que se derrumben. En cierto modo, la buena noticia es que después de todo podemos cubrir los distintos emplazamientos y sectores a pie. Las rutas terrestres son ahora relativamente accesibles. Seguimos controlando el flanco oriental, con una línea defensiva que se mantiene firme a lo largo de la carretera. No ha habido avances en ese lado. Mantenemos una vigilancia reforzada sobre los sectores oriental y septentrional. Durante la noche observamos una serie de incendios que se reavivaron, por lo tanto tuvimos que intervenir en cada ocasión para contener estos rebrotes en el sector norte. Para detectar los rebrotes de incendios con mayor eficacia, los bomberos estaban utilizando drones equipados con detectores de calor. En los bosques, la turba es una acumulación de material esponjoso altamente inflamable y rico en carbono que se forma con el tiempo a través de la descomposición de la materia vegetal. Es un combustible ideal para las brasas enterradas, que pueden permanecer latentes hasta que condiciones favorables como el viento y el clima seco les permitan reavivarse a plena luz del día. Entre tanto, Francia batió un récord con 52 días de ola de calor desde mediados de junio, según datos de la agencia meteorológica local. También registró 1.243 muertos adicionales del 3 al 22 de julio en plena ola de calor, por lo que el balance provisional de 2026 ascendió a unos 7.300 fallecidos, informaron este miércoles las autoridades sanitarias. Europa Occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un periodo de junio-julio a un nivel récord, con olas de calor, sequía generalizada e incendios alimentados por el cambio climático. Francia metropolitana vivió 52 días de ola de calor desde mediados de junio. La ola de calor en curso actualmente, iniciada a finales de julio, es la segunda más duradera, solo por detrás de los 23 días registrados en julio de 1983. Los 1.243 muertos adicionales entre el 3 y el 22 de julio por todo tipo de causas que aún no se pueden imputar con seguridad al calor extremo se suman a los 5.764 decesos adicionales registrados del 17 al 30 de junio. Casi 3/4 partes de las muertes en exceso en julio corresponden a personas de 75 años o más, aunque estas afectaron a todos los grupos de edad a partir de los 45 años, precisó el Ministerio de Sanidad. El calentamiento global también afecta el nivel del mar, tanto así que hay un país que ya se está preparando para desaparecer. Podría hundirse y quedar inhabitable en las próximas décadas. Y lo peor es que no es el único. En Tuvalu estamos viviendo la realidad del cambio climático y del aumento del nivel del mar, justo mientras hoy me ven aquí en la COP26. No podemos seguir esperando discursos mientras el océano continúa elevándose a nuestro alrededor. La movilidad climática debe convertirse en una prioridad mundial. Tenemos que tomar medidas audaces y diferentes desde hoy para asegurar el mañana. Imagine despertar una mañana y descubrir que su país ya no existe. No porque haya sido invadido ni haya perdido una guerra. Simplemente resulta que el océano se lo llevó. Una pequeña nación perdida en medio del Océano Pacífico podría convertirse en el primer país del mundo obligado a desaparecer físicamente por culpa del cambio climático. Pero esta historia no habla solamente de una isla diminuta. Habla de un futuro que podría tocar las puertas de ciudades gigantes como Miami o Venecia. Porque mientras algunos miran el cambio climático como un problema lejano, para otros el agua ya está llegando hasta la puerta de su casa. Tuvalu parece sacado de una postal. 9 pequeñas islas coralinas, agua cristalina, playas blancas y una cultura que ha sobrevivido durante siglos. Pero debajo de esa belleza hay una enorme vulnerabilidad. El punto más alto de Tuvalu apenas supera los pocos metros sobre el nivel del mar. Eso significa que una subida relativamente pequeña del océano puede cambiar completamente la vida de sus habitantes.
Y el problema no es solamente que llegue agua hasta las costas. El océano también está contaminando sus fuentes de agua dulce, dañando sus cultivos y está erosionando playas donde generaciones enteras construyeron su historia. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué el océano está subiendo? La respuesta está en dos grandes factores. Primero, el calentamiento global está derritiendo enormes cantidades de hielo en Groenlandia y la Antártida. Segundo, cuando el agua del océano se calienta, se expande y ocupa más espacio. El resultado es un planeta donde el nivel del mar aumenta progresivamente, y aunque pueda parecer poco, unos cuantos centímetros pueden marcar una diferencia enorme en lugares que están apenas por encima del agua. Para una ciudad construida sobre una montaña, esos centímetros pueden ser irrelevantes, pero para Tuvalu pueden ser la diferencia entre tener un hogar o perderlo. Lo más impactante de esta historia es que Tuvalu no está esperando a que ocurra la tragedia, más bien está preparándose. Han tomado una decisión extremadamente pragmática, ya que lo más probable es que no logren cambiar el cambio climático a tiempo, prefieren prepararse para desaparecer. Tuvalu y Australia establecieron un acuerdo que permite la migración de ciudadanos tuvaluanos hacia territorio australiano ante los efectos del cambio climático. Pero incluso se han impulsado iniciativas para preservar digitalmente parte de su territorio y su identidad, mientras buscan soluciones para sus habitantes. Ahora, esto puede parecernos un problema lejano, pero la verdad es que Tuvalu es el país más afectado, pero no el único con el riesgo. Tuvalu no es el único lugar que enfrenta esta amenaza. El cambio climático está poniendo en riesgo a regiones de todo el planeta, sin importar su tamaño o su nivel de desarrollo. En el Océano Índico, por ejemplo, se encuentran las Maldivas, un país formado por más de 1000 islas donde gran parte del territorio se eleva apenas unos metros sobre el nivel del mar. Su mayor amenaza no es una invasión extranjera ni un conflicto político, es el agua que lo rodea y que avanza lentamente y pone en peligro la existencia misma del país. Al otro lado del mundo, una de las ciudades más famosas del planeta también libra una batalla constante contra el océano. Venecia, en Italia, enfrenta inundaciones cada vez más frecuentes como consecuencia del aumento del nivel del mar y del hundimiento progresivo del terreno sobre el que fue construida. Paradójicamente, la ciudad que durante siglos fue admirada por sus canales y su relación con el agua, podría terminar siendo víctima del mismo elemento que la convirtió en un ícono mundial. En Asia, la situación de Yakarta es distinta, pero igual de preocupante. La capital de Indonesia no solo enfrenta el aumento del nivel del mar, sino que además se está hundiendo debido a décadas de extracción excesiva de aguas subterráneas. En algunas zonas, el terreno desciende varios centímetros cada año, dejando a millones de personas viviendo en una ciudad cuyo futuro literalmente se está hundiendo. Y esto no es un problema exclusivo de pequeñas islas o de países en desarrollo. Miami, en Estados Unidos, aparece con frecuencia entre las grandes ciudades más vulnerables al cambio climático. Sus barrios costeros ya experimentan inundaciones más frecuentes durante mareas altas y tormentas, y los expertos advierten que este fenómeno podría intensificarse en las próximas décadas. Porque el cambio climático no pregunta cuánto dinero tiene una ciudad, sino qué tan cerca está del agua. Ahora bien, hay algo muy importante que entender. Cuando los científicos hablan de que un país podría desaparecer, no están diciendo que una mañana cualquiera sus habitantes se despertarán y encontrarán su nación completamente bajo el océano. La realidad es mucho más inquietante, porque un país no desaparece de golpe, desaparece poco a poco, casi sin que nadie lo note. Primero llegan las inundaciones que antes ocurrían una vez cada varias décadas y empiezan a repetirse todos los años. Después, el agua salada invade los acuíferos y contamina las reservas de agua dulce. Los cultivos dejan de crecer, la tierra pierde fertilidad y conseguir alimentos se vuelve cada vez más difícil. Más tarde, las tormentas empiezan a ser más destructivas, las carreteras se deterioran, las viviendas dejan de ser seguras y el costo de reparar los daños se vuelve insostenible. Entonces llega el momento más doloroso, cuando las familias comienzan a marcharse y cuando la mayoría de la población ya se ha ido, el país puede seguir apareciendo en los mapas, pero deja de existir en la práctica. Esto es lo que hace tan diferente esta amenaza. No destruye una nación como una explosión, más bien la borra lentamente. Y aunque hoy el caso de Tuvalu parece lejano, los científicos advierten que el aumento del nivel del mar continuará durante las próximas décadas, poniendo bajo presión a numerosas ciudades costeras alrededor del planeta.
La pregunta entonces ya no es si el océano seguirá avanzando. La verdadera pregunta es cuántas comunidades podrán adaptarse y cuántas tendrán que abandonar el lugar que han llamado hogar durante generaciones. Todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Cada acción para reducir nuestro impacto sobre el planeta puede parecer pequeña, pero millones de pequeñas acciones son las que cambian el rumbo de la historia. Porque cuidar la tierra ya no es solo proteger a la naturaleza, es proteger los hogares, los recursos y el futuro de millones de personas que, como nosotros, solo quieren seguir llamando casa al lugar donde nacieron. Las olas de calor ya son uno de los fenómenos climáticos más letales del planeta. Y mientras las temperaturas siguen rompiendo récords, en Francia miles de personas recurrieron a una solución inesperada: pintar sus ventanas de blanco. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y realmente funciona? David Díaz nos cuenta. Imagine visitar un pueblo de Francia. Camina por sus calles y todo parece normal, pero entonces se da cuenta de algo extraño en las casas. No sabe decir qué es, pero no es normal. Resulta que todas las ventanas están pintadas de blanco. Esta extraña escena es real y puede ser el futuro del mundo entero. Los franceses están pintando sus ventanas de este color con un solo objetivo: sobrevivir. Hoy en Mundo al Día le vamos a contar la historia de las ventanas blancas de Francia. No se trata de una moda, un reto viral ni una protesta. Los franceses están comprando tizas por montones con el fin de pintar sus ventanas de blanco. Para muchos se trata de una situación de vida o muerte. Y es que hay que entender el contexto para entender este acto. Durante las últimas semanas, Europa ha enfrentado una de las olas de calor más extremas de su historia. En Francia, las temperaturas superaron los 40 grados Celsius en varias regiones. Las autoridades han emitido alertas por calor extremo. Miles de escuelas han tenido que modificar sus horarios e incluso cerrar temporalmente, mientras hospitales y servicios de emergencia atienden un aumento en los casos de golpes de calor y deshidratación. En medio de esta situación ocurrió algo bastante inesperado y todo se resume en un producto que normalmente se usa para limpiar vidrios, fabricar pinturas o cubrir vitrinas durante remodelaciones. De un día a otro desapareció de las tiendas. Se trata del Blanc de Meudon, también conocido como blanco de Meudon. En pocas palabras, y a pesar de su curioso nombre, no es más que tiza pulverizada. Miles de personas comenzaron a mezclar este polvo blanco con agua para pintar completamente sus ventanas. El resultado es una especie de película blanca que deja pasar parte de la luz natural, pero bloquea una gran cantidad del calor proveniente del sol. Lo que empezó como un remedio casero de unos pocos en redes sociales, terminó convirtiéndose en toda una tendencia, al punto que ahora vemos videos mostrando apartamentos completamente cubiertos de blanco. Algunas escuelas también decidieron aplicar esta técnica para intentar reducir las temperaturas dentro de las aulas. Y la demanda fue tan alta que, según medios franceses, en muchas ciudades el producto simplemente se agotó. ¿Pero esto realmente funciona? ¿Cómo puede una fina capa de tiza frenar 40 grados de temperatura? ¿Es simplemente otro truco viral que parece científico, pero que en realidad no sirve para nada? Primero tenemos que entender algo que ocurre todos los días frente a nuestros ojos. Imagine que deja estacionados dos carros bajo el sol por 40 minutos. Uno completamente negro y otro completamente blanco. Después de unas horas, ¿cuál cree que estará más caliente? La mayoría conoce la respuesta: el negro. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta está en la luz. Aunque nuestros ojos solo ven un resplandor blanco, la luz del sol en realidad está formada por una enorme cantidad de ondas electromagnéticas con distintas longitudes de onda. Una parte de esa energía es la luz visible, la que nos permite distinguir colores, pero otra parte es radiación infrarroja, responsable de transportar gran parte del calor que sentimos sobre la piel. Cuando esa radiación golpea una superficie, solo pueden pasar dos cosas: o rebota o es absorbida. Y aquí es donde entran los colores. Un objeto negro absorbe prácticamente todos los colores que la luz recibe, es decir, captura una enorme cantidad de energía solar. Los átomos de esa energía comienzan a vibrar cada vez más rápido y esa vibración justamente es lo que conocemos como calor. En cambio, una superficie blanca hace exactamente lo contrario. En lugar de quedarse con esa energía, refleja la mayor parte de la luz hacia el exterior antes de que llegue a convertirse en calor. Lo que pasa es que esa energía, al ser tan pequeña, no se
Por eso un carro blanco suele calentarse menos que uno negro, y por eso cuando hace mucho calor, la ropa clara suele ser más cómoda que la oscura. Este es el motivo de que desde hace siglos pueblos enteros del Mediterráneo, como los de Grecia, España o el sur de Italia, estén pintados casi completamente de blanco. No era solo una cuestión estética. Mucho antes de que existiesen los aires acondicionados, aquellas comunidades ya habían descubierto una forma sencilla de mantener sus casas varios grados más frescas utilizando únicamente el color. Hoy la ciencia entiende perfectamente por qué funcionaba y resulta que la humilde tiza aprovecha exactamente ese mismo principio, aunque llevándolo un paso más allá. Porque no solo refleja gran parte de la luz visible, también es capaz de rechazar buena parte de la radiación ultravioleta y del infrarrojo, y eso es gracias a la tiza francesa, porque el ingrediente principal del Blanc de Médon es un carbonato de calcio, un compuesto que absorbe muy poca radiación solar, así que una tiza blanca es simplemente perfecta para este fin. La energía del sol llega hasta la superficie, pero tiene muchas dificultades para quedarse allí. Pero si todo se resume al calor, ¿por qué hablamos de una situación de vida o muerte? Aunque muchas veces imaginamos el calor extremo como una simple incomodidad, como días en los que sudamos más o buscamos una sombra para escapar del sol, la realidad es mucho más peligrosa. Las olas de calor son uno de los fenómenos climáticos más mortales del planeta. Cuando el cuerpo humano enfrenta temperaturas demasiado altas durante demasiado tiempo, comienza a perder la capacidad de regular su propia temperatura. El corazón tiene que trabajar más, aumenta la deshidratación, la presión arterial puede alterarse y órganos vitales como el cerebro, los riñones o los pulmones pueden empezar a fallar. El problema es que sus efectos no siempre son visibles. A diferencia de un terremoto, un huracán o una inundación, una ola de calor no destruye edificios ni deja imágenes impactantes en televisión, pero sí cobra vida silenciosamente. En Europa, los periodos de calor extremo se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. Millones de personas están expuestas a temperaturas que superan los niveles a los que sus cuerpos están acostumbrados, especialmente adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades previas. De hecho, durante la gran ola que se está viviendo en este momento, los organismos internacionales han registrado decenas de miles de muertes relacionadas con las altas temperaturas. Y ese precisamente es el motivo por el que una solución tan sencilla como pintar una ventana de blanco empieza a tomar tanta importancia. Porque en un mundo que se calienta cada vez más, cada grado menos dentro de una vivienda puede marcar una diferencia. La pregunta ya no es por qué los franceses están pintando sus ventanas, sino porque una solución tan simple podría convertirse en una herramienta contra el calor del futuro. La tiza no va a detener el cambio climático ni reemplazar todas las soluciones que necesitamos, pero demuestra algo importante. A veces, frente a grandes problemas, las respuestas no siempre están en tecnologías más complejas, sino en ocasiones puede estar en algo tan sencillo como cambiar un color. Porque en un planeta que se calienta cada vez más, cada grado menos puede marcar la diferencia entre una casa incómoda y una casa segura. Esto fue Mundo al Día. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para más historias como esta. Y con esta interesante nota despedimos la emisión de Venezuela al Día. Les agradecemos como siempre su apoyo y compromiso con nuestros contenidos informativos. Los invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial y a seguir apoyándonos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.